En México hay carreteras que no aparecen en los mapas y ranchos donde los trabajadores renunciaron todos la misma noche. No por animales. No por asaltos. Sino por algo que los observaba desde la oscuridad. Estas son historias reales y algunas siguen ocurriendo hoy. Si manejas de noche, tal vez debiste ver este video mañana. México es enorme. Entre ranchos aislados, brechas de tierra y carreteras interminables, hay zonas donde la señal se pierde y el silencio se siente pesado. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas antiguas, son testimonios reales de trabajadores, traileros y familias que jamás volvieron a pasar por esos lugares. El rancho donde nadie quiso volver a dormir. El nombre del hombre que aceptó ese trabajo era Julián Herrera. Tenía 46 años. Había trabajado toda su vida en el campo. Había sido vaquero, cuidador, velador y, según él mismo decía, ya nada me asusta. Por eso, cuando le ofrecieron el turno nocturno en un rancho ganadero aislado, no lo pensó dos veces. El rancho estaba lejos. Demasiado lejos. Una brecha de tierra de casi 40 minutos desde la carretera principal. Sin señal. Sin pueblo cerca. Solo monte y oscuridad. Julián no estaría solo. Había otros 4 veladores, cada uno asignado a una zona distinta del terreno. La consigna era simple: vigilar el ganado, revisar cercas y reportarse por radio cada hora. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. A eso de las 2 de la madrugada, Julián notó algo extraño: los animales dejaron de moverse. Las vacas, que normalmente resoplaban, pateaban o mugían, estaban completamente inmóviles. Se asustaron por algo, pensó. Pero no había ruido. Ni coyotes. Ni pasos. Ni viento. Solo ese silencio, que no se sentía vacío, sino tenso. A las 2:37 de la mañana, escuchó el primer sonido. Pisadas. Lentas. Pesadas. Alrededor de la casa principal donde él se encontraba. No corrían. No se acercaban. Solo caminaban, dando vueltas. Julián tomó la linterna y se asomó por la ventana. Nada. Solo la luz rebotando contra el polvo, y una sensación clara en el estómago: alguien estaba ahí, aunque no pudiera verlo. La segunda noche, las pisadas regresaron. Esta vez, más cerca. Cuando alumbró hacia el corral, vio algo que no encajaba. A unos 30 metros, parado junto a la cerca, había una silueta alta. Demasiado alta. No se movía. No reaccionaba a la luz. No hacía sombra correcta. Julián pensó que podía ser uno de los otros veladores, hasta que se dio cuenta de algo. La silueta no tenía brazos visibles. Solo un cuerpo largo. Y una cabeza inclinada, como si lo estuviera observando. Julián bajó la linterna. Contó hasta 5. Cuando volvió a alumbrar, ya no estaba. Esa noche no durmió. La tercera noche fue cuando todo cambió. A las 2:12 de la mañana, el radio comenzó a fallar. Solo estática. Intentó comunicarse con los otros. Nada. En ese momento, el generador eléctrico parpadeó, y el rancho quedó en penumbra. Entonces lo escuchó. Una voz. Venía desde el monte. Era una voz masculina. Ronca. Con miedo. Ayúdame, por favor. Julián se congeló. Porque conocía esa voz. Era la suya. La voz volvió a escucharse, más cerca. Julián, sal, estoy aquí. No era un eco. No era un radio. No era alguien jugando. La voz pronunciaba su nombre, con su mismo tono, pero sin emoción.
Julián se encerró en la habitación y no volvió a salir hasta que amaneció. A la mañana siguiente, 3 veladores renunciaron. Uno de ellos dijo haber visto algo caminando entre las vacas con la cabeza girada al revés. El cuarto simplemente no habló. Se fue sin despedirse. Julián aguantó una noche más. La última. A las 3:01 de la mañana, alguien tocó la puerta de la casa principal. 3 golpes. Lentos. Fuertes. Desde el otro lado, una voz susurró: «Ya sabemos que estás despierto». Julián no respondió. No se movió. No respiró. Los golpes se repitieron, pero ahora venían también de las ventanas. Como si algo rodeara la casa. Cuando el sol salió, Julián dejó las llaves sobre la mesa y nunca volvió. Hoy, ese rancho sigue funcionando. El ganado está bien. Las cercas están intactas. Pero hay algo que no ha cambiado. Ningún velador dura más de una semana y nadie acepta el turno nocturno. Y todos, sin excepción, mencionan lo mismo. A las 2 de la mañana, alguien empieza a caminar alrededor. Y lo más inquietante es que eso que caminaba en el rancho también ha sido visto en las carreteras. La carretera donde algo corre junto a tu vehículo. El nombre del trailero era Roberto Salgado. 52 años. Más de 20 manejando de noche. Había recorrido casi todas las carreteras del país. Roberto decía que el miedo se te quita después de tantos años, hasta que ves algo que no debería existir. Esa noche llevaba una carga simple. Ruta larga. Tramo recto. Uno de esos caminos donde puedes manejar durante horas sin ver una sola casa, ni una sola luz. Era poco después de las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. Ni carros. Ni animales. Ni patrullas. Solo el sonido constante del motor y las líneas blancas desapareciendo bajo el tráiler. Roberto encendió el radio, pero no había señal. Solo estática. Entonces lo notó. Por el rabillo del ojo, algo se movía a su lado izquierdo. Al principio pensó que era una sombra. Un efecto de las luces. Cansancio. Pero la sombra no se quedaba atrás. Iba a la misma velocidad. Roberto miró el velocímetro. 80 kilómetros por hora. Volvió a mirar al costado. Y ahí fue cuando el estómago se le cerró. Había algo corriendo junto al tráiler. No era un animal. Tenía forma humana, pero no se movía como una persona. Sus piernas se doblaban de una forma imposible, hacia atrás, como si las articulaciones estuvieran al revés. No movía los brazos. Solo corría. Roberto aceleró. 90. 100. La cosa seguía ahí. Entonces levantó la cabeza. Y sonrió. No una sonrisa normal. Era demasiado larga. Demasiados dientes. Roberto sintió un golpe frío en el pecho cuando notó que no tenía ojos. Solo 2 huecos oscuros, mirándolo. Roberto gritó y pisó el acelerador. 110. La carretera parecía interminable. En ese momento, el radio se encendió solo. Entre la estática, una voz dijo: «No aceleres». Era una voz tranquila. Casi amable. Roberto apagó el radio de un golpe. Cuando volvió a mirar al costado, la cosa estaba más cerca. Tan cerca que parecía que podía tocar el tráiler. Entonces ocurrió algo peor. La criatura giró la cabeza y miró directamente hacia la cabina. Hacia Roberto. Y habló. «¿Ya te cansaste, Roberto?» Roberto casi pierde el control del volante. Nunca había dicho su nombre por radio. Nunca. El sudor le corría por la espalda. Las manos le temblaban.
la cosa empezó a golpear suavemente el costado del tráiler. No con fuerza. Como si estuviera jugando. Tac, tac, tac. Roberto rezaba. Insultaba. Lloraba. Cuando finalmente vio luces a lo lejos, la criatura redujo la velocidad. Antes de desaparecer entre la oscuridad, se detuvo en seco, y levantó un brazo que antes no se veía. Levantó la mano. Y saludó. Roberto no recuerda cómo llegó al siguiente retén. Solo sabe que estuvo detenido casi una hora, incapaz de bajarse del tráiler. Cuando por fin lo hizo, un guardia le preguntó si estaba bien. Roberto no respondió. El guardia miró el costado del vehículo y frunció el ceño. Había marcas largas, como rasguños, a la altura de la cabina. Demasiado altas para un animal. Roberto renunció 2 días después. Nunca volvió a manejar de noche. Nunca volvió a pasar por esa carretera. Y hasta hoy, cada vez que alguien menciona ese tramo, Roberto solo dice una cosa. Si manejas de noche, y algo empieza a correr junto a tu vehículo, no frenes. Porque hay algo peor que lo que corre junto a tu coche, es lo que te espera más adelante. El rancho que nadie pudo vender. El hombre que compró ese rancho se llamaba Manuel Ortega. Tenía 38 años. Padre de familia. Nada supersticioso. Cuando vio el anuncio, pensó que era una oportunidad única, un rancho amplio, con tierra fértil, pozo de agua, y un precio ridículamente bajo. Demasiado bajo. El vendedor no dio muchas explicaciones. Solo dijo una cosa antes de firmar. No se queden después de que oscurezca. Manuel se rió. Pensó que era exageración de gente del campo. Chismes. Mitos. Se mudó con su esposa y su hijo de 8 años un viernes por la tarde. El rancho estaba viejo, pero en buen estado. La primera noche fue normal. Silenciosa. Tranquila. La segunda noche, los perros empezaron a comportarse raro. No ladraban. No corrían. Se quedaban mirando hacia el monte, con la cola entre las patas. A las 2 de la madrugada, uno de ellos empezó a gemir, como si alguien lo estuviera lastimando. Manuel salió con una linterna. No vio nada. Pero tuvo una sensación clara, no estaba solo. La tercera noche, escucharon golpes. Venían del granero. 3 golpes secos. Desde adentro. Manuel tomó valor, agarró una herramienta y abrió la puerta del granero. Estaba vacío. Sin animales. Sin personas. Solo un olor extraño. Viejo. Como tierra mojada, mezclada con algo más. Cerró y regresó a la casa sin decir nada. Esa noche, su hijo no quiso dormir solo. Papá, el Señor no me deja. Manuel se sentó en la cama. ¿Qué señor? El niño dudó. El del sombrero. Manuel sintió un escalofrío. ¿Qué sombrero? Uno grande, que no se le ve la cara. Pensó que era imaginación. Hasta la cuarta noche. A las 2:48 de la mañana, alguien caminó alrededor de la casa. Pasos lentos. Arrastrados. No se acercaban. Solo daban vueltas. Manuel miró por la ventana. Y lo vio. Parado a unos metros, bajo un árbol seco, había un hombre alto. Sombrero negro. Ropa vieja. No se le veía el rostro. No se movía. Solo estaba ahí. Observando la casa. Manuel cerró la cortina. No durmieron. A la mañana siguiente, los vecinos se acercaron. No preguntaron cómo estaban. Solo dijeron: «¿Ya lo vieron, verdad?». Manuel preguntó quién. Uno de ellos respondió:
El dueño. Manuel explicó que había comprado el rancho. Los vecinos se miraron entre ellos. No, el verdadero dueño. Esa noche fue la última. A las 3:03 de la mañana, el niño despertó llorando. Papá, dice que nos vayamos. ¿Quién? El señor del sombrero. ¿Qué dice? El niño tragó saliva. Que esta es su casa, y que si no nos vamos antes de que regrese completo, no vamos a poder salir. Manuel no esperó más. Metieron lo que pudieron a la camioneta y se fueron antes del amanecer. Nunca regresaron. Semanas después, Manuel intentó vender el rancho. Nadie duraba. Algunos se iban la primera noche. Otros, a la tercera. Todos decían cosas distintas, pero coincidían en algo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, un hombre con sombrero. Siempre de noche. Siempre observando. El rancho sigue ahí. En venta. Vacío. Y los vecinos aseguran que, a veces, cuando alguien se queda más de lo debido, se ven luces prendidas, aunque nadie viva ahí. Y lo más inquietante, es que ese no es el único rancho donde el dueño nunca se fue. Las 3 historias ocurrieron en lugares distintos, con personas que no se conocían, en estados diferentes, pero todas coinciden en lo mismo: la hora, el aislamiento y la sensación de que algo observa y espera. En los ranchos, cuando el campo se queda en silencio y los animales dejan de reaccionar. En las carreteras, cuando el motor es lo único que te acompaña y no hay luces a kilómetros. No importa si eres valiente. No importa si no crees en nada. Hay lugares en México donde la noche no está vacía. Donde algo camina alrededor. Corre a tu lado. O simplemente reclama lo que dice ser suyo. Muchos creen que estas historias son exageraciones. Hasta que trabajan en un rancho. Hasta que manejan de madrugada. Hasta que sienten esa certeza difícil de explicar. No estoy solo. Y no quiere que esté aquí. Tal vez nunca te pase nada. Tal vez solo sea el cansancio. Pero si alguna noche, a las 2 de la mañana, el silencio se vuelve demasiado pesado, haz caso a ese instinto. Porque en estos caminos, y en estas tierras, no todo lo que anda de noche quiere ser visto. ¿Y tú, estás seguro de que nunca has pasado por uno de estos lugares? Si tienes una historia real de carretera, rancho o un lugar donde algo no se sentía bien, cuéntala en los comentarios. Porque algunas cosas, solo se atreven a salir cuando alguien más las escucha.